Doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, buenos días, Manaví lo escucha. Buenos días, Emilio, qué gusto poder saludarlo. Buenos días a todos los radioyentes y a todos los que nos acompañan por las distintas plataformas digitales. Para mí es un gusto poder compartir con una provincia tan hermosa, tan linda, con gente tan buena, de tan grande corazón. Y pues bueno, estoy a las órdenes de toda pregunta. Doctor, ¿alguna vez en su carrera profesional vio que se haya dado un recurso de casación, un juicio tan rápido como el que se dio al expresidente Rafael Correa? Mire, yo le quiero contar una anécdota personal. La semana pasada tuve una audiencia ante una de las salas de la Corte Nacional de Justicia por un recurso de casación que presentó la contraparte en ese proceso, y esta se presentó hace un año, y recién la semana pasada tuvimos la audiencia. Ahora, quiero que los radioyentes y el público comprenda algo. En menos de 20 días se resolvieron 16 recursos de casación que tienen aproximadamente entre 50 y 100 páginas cada una. Y además de eso, en solo un día notificaron de la sentencia de más de 350 páginas, que inclusive lo tenía una de las instituciones del Estado antes que las partes procesales, es decir, lo tenía la Procuraduría antes que todos aquellos que habían sentenciado. Entonces, hablar de independencia de la función judicial es imposible, no existe en el Ecuador. Y hay que comprender algo más, y me permito ahondar. ¿Cómo nace esa Corte Nacional de Justicia? Esa Corte Nacional de Justicia nace de una evaluación de un Consejo de la Judicatura, que nace por designación de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que nace por una consulta inconstitucional. Entonces, si vemos la génesis del nacimiento de esa sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, no le debe sorprender a nadie el resultado. Incluso decían de que recién se va a convocar para resolver el asunto del expresidente Yamin Maduat hace 15 años. Es una vergüenza, no han podido esconder las formas, claramente ha sido una única finalidad la que ha tenido las instituciones del Estado, que es la de proscribir la candidatura del expresidente Rafael Correa. No solo desde el ámbito judicial con la inhabilitación mediante esta sentencia que va a estar ejecutoriada, sino mediante, primero, haberles quitado un partido que se llama Alianza País, luego haberles prohibido la inscripción de un partido o movimiento que se llama Revolución Ciudadana porque tenía el eslogan de Alianza País, de la pérdida de firmas del movimiento Maná, y por último, la suspensión de Revolución Ciudadana luego de haber sido el movimiento más votado en las últimas elecciones seccionales. Le reitero, no se ha escondido las formas. Vamos al tema para el cual tuvo usted la amabilidad de aceptar la invitación, Alejandro. A ver, en el año 2012, bajo la dirección de Domingo Paredes, estaba ahí el señor Pozo, la señora Villasís, ex vocales del Consejo Nacional Electoral. Hubo una resolución en la que dicen que las primarias serán personalísimas, ¿verdad? Y que la aceptación se podría hacer bajo medios telemáticos o poderes, ¿no? En vista de la pandemia, de la emergencia sanitaria, del virus, se cambiaron las cosas. En este año una resolución cuando sabemos que en el año electoral no puede haber ningún cambio. Hubo un cambio en la que dice que las primarias serán vía telemática, no se puede aglutinar cantidad de gente en estos momentos, pero la aceptación será personalísima. Personalísima pudiera ser con un poder, pero lo que tratan de decir es en carne y hueso, ¿no? En carne y hueso presencialmente. El momento que acepta la candidatura el economista Andrés Arauz, fue aceptada, correcto, pero él no le aceptó el Consejo Nacional Electoral al expresidente Rafael Correa, ni vía telemática, ni con un poder, porque ellos consideran que eso es en carne y hueso, deben estar presentes, ¿verdad? Fue rechazada la aceptación en este entonces precandidato a la vicepresidencia de la República, Rafael Correa. Otro de los candidatos era Carlos Rabascal, que si bien hizo primarias, pero no aceptó la designación en el Consejo Nacional Electoral. Hay dos candidatos. La Constitución nos manifiesta el derecho de participación, doctor, pero las normas que regulan ese derecho de participación están entre los principios básicos o los fundamentales para poder inscribirse las elecciones primarias dentro de la organización política, y dos, la aceptación presencial en carne y hueso ante el Consejo Nacional Electoral.
Terminaron los plazos, doctor Vanegas, el binomio de Andrés Arauz no lo hizo. Se está tomando fuerza el criterio de que podría ser descalificado el binomio de Andrés Arauz, es decir, no solamente la candidatura del que vaya a inscribirse como precandidato, ya candidato a vicepresidente, sino ahí está tomando fuerza que podría eliminarse el binomio de Andrés Arauz y del parte del correísmo una vez que se inscriba en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su criterio, doctor? Queremos escucharlo. Buen día. Bueno, básicamente en el 2012 existía el mismo reglamento, pero el mismo que fue también reformado y modificado. En ese entonces se establecía que la aceptación tenía que ser personal, y este fue modificado con la palabra personalísima e indelegable. Cuando usted interpreta una norma jurídica y sobre todo infraconstitucional, tiene que, es decir, por debajo de la Constitución, tiene que buscar una interpretación teleológica, es decir, la finalidad de esa norma, ¿para qué está esa norma? Y esa norma básicamente lo que pretende es que una persona reafirme que acepta la candidatura de la cual ha sido parte de una primaria. Entonces lo que queremos es que una persona pueda aceptar. Y si es que a eso le agregamos la realidad sanitaria que vive no solo el Ecuador, sino a nivel mundial, cuando hacemos una interpretación teleológica, es lógico que una persona que se encuentra en el exterior pueda aceptar mediante un medio telemático, al igual que se llevaron a cabo las primarias, de cada movimiento y cada partido en el territorio nacional, que pueda aceptar la inscripción de una candidatura, es decir, que pueda aceptar la nominación de una candidatura. Y adicional a eso, que lo hizo en vivo, que lo hizo a viva voz, que lo hizo mediante un medio telemático, había otra persona que era la hermana, la arquitecta Pierina Correa, que llevó un poder. Entonces, es decir, bajo toda interpretación que quiera favorecer en realidad los derechos políticos, que quiera en realidad permitir la participación de los ciudadanos ecuatorianos y que quiera fortalecer la democracia, se tenía que haber aceptado dicha aceptación. Además de haber entregado los formularios de poder de aceptación de la candidatura. No lo hicieron, ya han roto la democracia, ya hay una ruptura constitucional, han pisoteado la Constitución y los derechos de todos los ecuatorianos, lo vimos en octubre y lo vemos pues en esta crisis sanitaria tan lamentable a nivel nacional. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, el artículo 104 del Código de la Democracia establece la reforma que tienen, entre otros, 48 horas el movimiento, una vez que estemos 18 de septiembre y que se inscriban las listas, para poder, si es que uno de estos tiene una inhabilidad o no ha cumplido con algún requisito, poder modificar la lista y enviar una nueva. Y es lo que va a suceder el día 18, el movimiento 1, en alianza con el movimiento 5, no puede correr riesgos. Tiene que ir a dicha inscripción la candidatura de Rafael Correa Delgado, que evidentemente se la van a negar por inhabilitación o por cualquier otra barbaridad, y en 48 horas tendrá que enviarse una nueva lista con el candidato vicepresidencial o candidata vicepresidencial que se decida. Es decir, no puede haber ninguna limitación más y peor aún, una interpretación inconstitucional que pudiese bajar la lista porque sería un atentado contra el pueblo ecuatoriano. Doctor, pero a ver, se va a insistir en la candidatura del expresidente Rafael Correa, se hará la observación, mandarán a completar la lista en este caso, a poner el nombre del candidato a vicepresidente, pero ahí es que va mi duda, y es lo que manifiesta el sector de la derecha y toma fuerza. Se va a poner un candidato que no haya hecho primarias, que no haya aceptado ante el Consejo Nacional Electoral, y ahí viene el vacío. ¿Por qué? Porque primera vez que se da este caso desde el año 2012 que hay este reglamento a la ley de elecciones, quizás por primera vez vaya a sentar jurisprudencias para procesos futuros, ¿ya? Eso es la duda que existe, porque hay un vacío realmente, es la primera vez que ocurre esto, que jurídicamente
¿qué podrá? Porque van a decir, no, no puede ser el candidato Rafael Correa, primero tiene sentencia ejecutoriada y segundo, no puede ser candidato porque ya el Consejo Nacional Electoral le negó su aceptación. Son los mismos requisitos para ser presidente, es para ser vicepresidente, ya hubo reelección, ya no puede ser. Sí me explicó, una serie de figuras, que cómo usted estaría preparando el correísmo para presentar su binomio ya a partir del 18 de septiembre. Bueno, no, en realidad no lo veamos como vacío, veámoslo como la posibilidad que da la norma de cumplir con los requisitos del movimiento partido. Es decir, si un candidato no cumple con los requisitos o está inmerso en alguna de las causales de inhabilidad, la lista tiene la posibilidad de en 48 horas poder ingresar, poder nominar otro nombre. Y es lo que va a suceder. No podemos correr riesgos y por eso el 18 de septiembre va a estar el nombre de Rafael Correa Delgado en dicha lista, porque no se puede correr riesgos. Porque como él fue el nominado en las primarias, tiene que estar su nombre ese día. Pero sucede con él y va a suceder con cientos de candidatos en todas las listas, de que pues a lo mejor una persona no cumpla con los requisitos, a lo mejor hayan inscrito a alguien que no haya la paridad de género o que no haya los porcentajes en cuanto a menores de 29 años, o etcétera, etcétera. No puede suceder errores como aquellos y el CNE lo que tiene que hacer es darle la oportunidad de completar dicha lista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el 18 de septiembre va a estar el nombre de Rafael Correa. El 18 de septiembre el CNE va a decir no cumple ese candidato con los requisitos y por lo tanto va a tener ese movimiento lista 1, esa alianza lista 1, lista 5, la posibilidad de volver a completar la lista. La norma es clara, la ley es clarísima y por lo tanto, como le señalaba, alguna interpretación contraria a esto sería totalmente arbitraria. Decimos en derecho, la omisión de una solemnidad no puede sacrificar la justicia. Aquí se garantiza que se dé buena liga el proceso electoral y una solemnidad no puede por qué poner en riesgo, en peligro el derecho de participación de la gente, ni tampoco la oportunidad de participar en las próximas elecciones. Esperemos que sea así, doctor. ¿O alguna pregunta usted le quiere hacer al doctor Vanegas? No, bueno, esperemos que se dé en buena lid y le agradezco, doctor Vanegas. Esperemos seguir conversando a medida que vaya pasando el tiempo para seguir opinando y también orientando a la gente de lo que está pasando en nuestro país, que cada vez existe más inseguridad jurídica, Alejandro. Muchas gracias, qué gusto haber compartido con ustedes. Saludos de Guayaquil a todos los radioyentes. Espero que se estén cuidando mucho ustedes y todas sus familias y les enviamos un gran abrazo desde acá.